Vamos a entrar entonces a la palabra, al mensaje. Leía de un ciego que estaba sentado en una esquina y llevaba una linterna con él. ¿Sabe linterna? Una lamparita, ¿verdad? Lámpara de gas. Y la tenía siempre a su lado, pero era ciego. Entonces un curioso, no faltó, que se paró y le dijo: oye, ¿por qué traes una linterna si no puedes ver? Y él le dijo: la traigo para que la gente no tropiece conmigo. Mire qué inteligente. Él no podía ver la luz, pero que la otra gente pudiera ver que él estaba ahí con su linterna y que eso le iba a evitar que la gente tropezara con él. De la misma manera, mis amados, hay una luz que nosotros portamos. Todos digan: es Cristo. Esa luz que nosotros tenemos es el Cristo que vive dentro de nosotros. No podemos decir eso suficiente porque hay que decirlo. Aprendimos de Cristo que a Cristo lo íbamos a buscar a cierto lugar, que iba a reunirse con nosotros a cierto tiempo, si el culto estaba bonito, etcétera. Pero hay que decir suficientemente más que Cristo vive en nosotros. Nosotros no sabemos cómo sucede eso, es algo divino, pero de que Él dijo: haremos morada en ellos, entonces eso no se puede negar. Cristo vive en nosotros y Cristo es en nosotros una luz, que escúcheme, es como esa lamparita que portaba el ciego, es una luz que evita que la gente tropiece en tantas cosas que tropiezan en esta vida. Esa luz es la que nos ha ayudado a nosotros para hasta ahora permanecer aquí. ¿Cuántos dicen amén? Esa luz de Cristo nos alumbra la vida para nosotros hacer las mejores decisiones. Esa luz de Cristo no nos deja abandonar a nuestra familia, no nos deja irnos a la deriva y nada más decir: bueno, pues a ver qué pasa. No, la luz de Cristo está en nosotros y está en nosotros para ayudar a otros. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Hay una cosa rara en estos días y son las cartas. ¿Cuántos llegaron a recibir muchas cartas? Hoy lo que se reciben son biles, ¿verdad? Y publicidad. Pero aquellos tiempos cuando tenías la novia lejos, teléfono no había, nomás el de la vecina, entonces había que escribir cartas. A ver, ¿cuántos enamorados escribieron cartas? Mira, acá hay varios, y esperabas con ansia que llegara aquella carta. No era como el email o el mensaje que llega rápido, no, esto había que atenerse a la misericordia del cartero, que no se le fuera a perder, que el perro no lo fuera a atacar y robarle la mochila. Fíjense qué curioso que la Biblia dice que nosotros somos cartas de Cristo. Todos digan: cartas de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 2 al 6 dice: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas, fíjese esta parte, y leídas, ¿por quién? Por todos los hombres. No es una carta privada. No somos cartas privadas, somos cartas públicas. Toda la gente puede leer, toda la gente puede saber que tú eres de Cristo. Como le dijeron a Pedro: tú andabas con Él porque tú te pareces a Él, tú hablas como Él. Cartas, dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3: siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo, expedida, o sea, escrita por nosotros, escrita no con tinta, fíjese, aquí viene lo bueno, no con tinta, sino con el Espíritu
del Dios vivo. Y luego dice, no en tablas de piedra. O sea, nosotros no cargamos un escrito que dice, mira, aquí dice que soy de Dios. No, el escrito no es en tablas de piedra, tampoco es en papel, tampoco es en plástico. El escrito, dice, es con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Todo diga conmigo, del corazón. Quiero aclarar que cuando la Biblia habla en este sentido del corazón o menciona a el corazón, no está hablando de la bomba de sangre, aunque también se llama corazón para asuntos médicos. Pero cuando habla del corazón, la Biblia se refiere al ser espiritual, al ser interno más profundo en nosotros, que es el ser espiritual. Allí en ese ser espiritual, lo que nosotros sabemos que es el espíritu, diga el espíritu. En el espíritu, no en el cuerpo, no en el alma, sino en el espíritu, es donde el Espíritu de Dios ha escrito esta carta que la gente puede leer. Por eso cuando ven en nosotros a Cristo, lo tienen que ver en el Espíritu. Dice el verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando dice aquí la letra, está hablando ministros de la ley, ministros del antiguo pacto. Nosotros no somos ministros del antiguo pacto. ¿Qué contenía el antiguo pacto? Bueno, contenía, entre muchas cosas, todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todo lo que era malo, todo lo que no debías de hacer. Ahora, alguien dirá, ¿sería que eso era malo? No, era bueno en su tiempo. Era bueno cuando la gente no tenía a Cristo en ellos y tenían que mantenerlos como si fuera, como si necesitaran un guardia de seguridad. La ley era un guardia de seguridad que los mantenía a raya, decimos en Coahuila. ¿Entiende qué digo a raya? ¿Comprende? Que te mantenía en el punto, porque si no te podías desviar, te podías salir. Y la ley era durísima, era implacable. De tal manera que si fallabas en hacer algo, la muerte, porque no se podía extender este mal, tenía que ser así. Pero ahora estamos en Cristo, diga gracias a Dios. Y en Cristo no es que Dios no quiera que vivamos bien o que vivamos obedientes, sino que ahora Él vive dentro de nosotros, hermano. Y dentro de nosotros es muy diferente. Ahora Cristo vive en nosotros y ahora ya no nos tienen que decir los mandamientos, porque ahora Cristo los ha escrito dentro de nosotros. Todos sabemos cuando algo es malo. ¿Por qué nos escondemos para hacer algo? Porque sabemos que es malo. ¿Por qué nos escondemos para hacer una llamada? Voy a hacer una llamada, pero que nadie me vea. ¿Por qué? Ya sabes. ¿Por qué sabemos? Escuchábamos el otro día de una hermana que nos decía que vio a otra hermana decir, no, mire, yo voy a una iglesia donde estoy bien contento porque ahí sí nos regañan. Pues, vaya pues. Y usted sabe que yo aquí no regaño. ¿Por qué no lo regaño? Porque no tengo por qué. Porque número uno, usted no me pertenece a mí. Cada uno le pertenecemos a Dios. Amén.
y porque el Dios que nos enseña a vivir vive dentro de cada uno de nosotros, de tal manera que no necesitamos regaños. Si Dios está en mí, Dios me enseña, Dios me da convicción y Dios me enseña el mejor camino que tengo que vivir. Vamos a hablar de cartas. Somos cartas de Cristo. El primer punto en esta mañana lo titulé: el eterno propósito de Dios es comunicado. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, porque para leer o para entender para qué estamos aquí como cartas leídas de Cristo, tenemos que entender qué propósito tenía Dios desde el mero principio. Les dije que leeríamos Efesios capítulo 1 y versos 9 y 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque así le agradó, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Permítame un segundo. ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Qué era el propósito? Diga conmigo: juntar todo. Dígalo, juntar todo. ¿Dónde lo iba a juntar? En Cristo, diga fuerte, en Cristo. Reunir todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, juntarlas en Cristo. Vea, el propósito de Dios no era formar una gran religión. El propósito de Dios no era hacer una gran doctrina, ni siquiera hacer una gran iglesia, no. El propósito de Dios es que todo estuviera en Cristo. Ese es lo primero. Su propósito era reunir todo en Cristo. Y déjeme decirle algo emocionante. Cristo lo está logrando a través de su iglesia. Obviamente, a través de su cuerpo, que es la iglesia. Obviamente, la iglesia que despierta a esa realidad, amado. Porque hay gran parte de la iglesia que todavía piensa que la mayor función va a ser cuando lleguemos al cielo. Y la mayor función de la iglesia no es cuando lleguemos al ámbito espiritual o al cielo que nosotros le decimos, sino es aquí. Cuando pertenecemos a Cristo, somos su cuerpo en la tierra y estamos aquí para lograr lo que Dios ha querido lograr. ¿Alguien dará un amén conmigo? Punto número 2. Todos los siglos se resumen en Adán o en Cristo. Diga conmigo: en Adán o en Cristo. Todos los siglos. Vamos a ir a Romanos, por favor. Romanos 5:16. A lo mejor el mensaje de hoy no es muy largo. Me pregunto yo, ¿qué hará usted el día que le dedique unos 15 minutos? No sé si se va a enojar o va a saltar de gozo. Yo no sé qué haría, pero hoy no va a ser ese día, pero nada más. Hoy no, pero le aviso que a lo mejor un día sí hay uno de 15 minutos, ¿no? Porque ahorita pues ya llevo días y ni modo que acaben en 5. Romanos 5:16 al 18 dice: y con el don, regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Dígame, ¿quién fue el que pecó? Adán. Adán fue el que pecó. Adán fue el primer hombre. Y dice: no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Dígame, ¿cuál fue el pecado que Adán cometió? Desobedecer. Un aplauso, Adelita, por favor, acá, que se merece un fuerte aplauso. Sí, porque hay unos que todavía dicen que se comió la manzana.
o que se metió con Eva, que si Dios se la puso a Eva ahí para que fuera su mujer. Adán, el pecado que cometió fue que no siguió las instrucciones de Dios. Eso es el pecado. O sea, que desde aquel entonces Adán se egocentró, porque la serpiente, que es Satanás, que se metió dentro de ellos, les dijo: sabe Dios que el día que coman de este árbol, del que les había dicho que no comieran, serán como dioses. Fíjese, serán como dioses. Esa es que el hombre, el pecado a partir de ese momento, dijo: ahora yo soy Dios. Dios dice: no dejes de reunirte, pero la gente es como Dios y dice: yo no voy, yo no necesito reunirme, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito nada. Eso es ser como Dios, porque ahora pones una ley aparte de la de Dios, y es la ley que la persona pone. Eso era, diga, eso era Adán. Entonces dice: pero el don o el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién era ese uno solo? Dígamelo otra vez. Adán. Mucho más reinarán en vida. ¿Cuándo vamos a reinar? En vida, no cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, que ya somos, no cuando llegamos al cielo, que ya estamos. Reinarán en vida. Pero fíjese por qué. No porque se portan muy bien, no porque son grandes cristianos, no porque hacen obras de caridad muy buenas, sino dice: por un solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí queda claro que los que recibimos esta vida que Dios ofrece, no es por algo que tú y yo hacemos, no es por algo que merecemos, no es por algo que nos ganamos, sino que simple y sencillamente es porque creemos en Cristo. Diga, creemos en Cristo. Y al creer, mis amados hermanos, recibimos la gracia y el don de la justicia. Verso 18, que es hasta el verso que vamos a leer, dice: así que, este verso es tremendo, póngale mucha atención. Así que, como por la transgresión, el pecado, la desobediencia, tú sabes, lo que Adán cometió, la desobediencia de Adán, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. ¿A cuántos? A todos. O sea, toda la generación de Adán quedó con el mismo pecado, que no fue adulterio, no fue fornicación, no fue drogas, no, fue desobedecer y querer ser dioses ellos. Toda esa generación quedó ahí. Vino a todos los hombres, dice, la misma vino la condenación a todos los hombres. Luego tiene una coma y dice: de la misma manera. Diga, igualito. O sea, quiere decir, como allá sucedió esto, igualito ahora, allá por el pecado de uno se perdió toda la humanidad, todas las generaciones. Pero dice, igualito, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Qué quiere decir por la justicia de uno? Por la justicia que él logró para darle a la gente. Por la justicia de uno, léalo conmigo, dice: vino ¿a quién? Pero con más emoción, ¿a quiénes? A todos los hombres la justificación de vida. ¿No es eso maravilloso, hermano? Eso no nos lo ganamos. Nosotros no trabajamos para la justificación. Nosotros no luchamos para que, ay Dios, perdóname mis pecados. No, ya Cristo lo hizo.
Nosotros lo único que hicimos fue creer que Dios usa esa forma para ahora justificarnos a nosotros. ¿Qué quiere decir justificarnos? Declararnos sin pecado, declararnos justos, declararnos santos, declararnos herederos, declararnos hijos de Dios. ¿Le sigo o ya me da el amén? Ah, pues porque no me daba nada. Declarar todo lo que Dios ha hecho para nosotros fue hecho en Cristo, hermano. Y note ese verso, dice, igualito que sucedió con Adán, todos se perdieron. Ahora, igualito, en Cristo, todos están ganados. Todos están justificados. Ahora usted me dice, hermano, pero yo conozco el tío Procopio, ese que es bien malo, bigotón y mal encarado. Bueno, a lo mejor tiene un tío Procopio por ahí. Pues póngale otro nombre si le hace mal. Pero pregunto yo, ¿Procopio ya fue justificado también, sí o no? Sí, porque ni modo que Cristo vaya a venir a morir por Procopio ahora. Si ya lo hizo. ¿Qué le pasa a Procopio? Que no sabe, diga, no sabe. Él y muchos más no saben. Nunca se les ha presentado delante de esa gente que no sabe una carta de Cristo. La que se les ha presentado es una carta religiosa que les dice, te vas a morir, te vas a ir al infierno, te vas a hacer esto, te vas a hacer... Y esa gente entonces no quieren menos nada con Dios, porque dicen, no, esa persona nomás está pensando ahí en Dios y en la religión y quiere que yo haga esto y yo no sé, y hasta el saludo. ¿Cuánta gente tú llegas? Dios le bendiga, y la persona no sabe ni qué decir. Pero si dices buenas tardes, buenos días, pues ya te saluda porque saludas normalito. Por lo menos lo que ellos saben saludar, ¿sí me explico? Y además que eso decir que Dios te bendiga, ya le he dicho yo que ni es bíblico, porque ya la persona ya está bendecida. Si estamos en esta humanidad, si estamos en este mundo, ya Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Lo cree conmigo o estoy aquí gastando mi saliva de oído? ¿Sí lo cree, hermano? Pero igual Procopio ya también está bendecido con toda bendición espiritual, pero no lo sabe. Y vive cerrado a esta realidad, porque lo único que ha conocido es religión, doctrinas, dogmas, reglas. Y dice Procopio, no, si es así yo estoy mejor en mi casa. Claro, dice, no, porque yo conozco esos. Llegó un borracho a una congregación una vez y le dijo el diácono, pásele, aquí hablamos de Dios. Ay, dijo, mejor me voy. ¿Por qué se va? No, si hablan de Dios, imagínense lo que van a hablar de mí. La gente a veces no quiere ir a la iglesia, amados, porque han visto malas cartas, que en realidad no son cartas de Cristo, son cartas buenas, pero son cartas religiosas. Son cartas buenas, pero son cartas de obras, cartas de reglas, cartas de leyes, cartas de yo tengo que hacer esto, pero no cartas de Cristo. Toda la raza, déjeme concluir este verso 2, toda la raza en Adán ocultó a Dios y dejaron ver solo el egoísmo. Diga conmigo, el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo, amados? ¿Qué es? ¿Pensar solo en quién? Mire, cada vez que se ve al espejo, usted ve el egoísmo, porque ahí te estás viendo el tú, cuando no piensas en nadie más. ¿Y sabe qué, amados? Ese es el verdadero diablo y Satanás. Mucha gente no quiere jugar lotería porque dice, ay no, ahí sale el diablo. Ese ni es. El diablo es el que está nombrando las cartas. Aleluya. Se me salió. Se me chispoteó, diría el chavo. Ese que está en la tarjeta no es el diablo. El diablo es el egoísta, el que gobierna dentro del ser humano en egoísmo. Ese es el enemigo. Se opone en contra de Dios. ¿Por qué cree que Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás?
porque le salió ese egoísmo. Tú no debes ir a morir por la humanidad, tú debes de cuidarte para nosotros. Mira, mira, mira. Apártate de mí, Satanás. Ahí sí está el verdadero Satanás. Y está en la Biblia, y no va a tirar usted la Biblia porque ahí dice que Pedro es el Satanás. Tampoco tire la lotería, pásamela ahí, pero ahí, algo hacemos, la metemos en un garage de oro, algo. Toda la gente, hermano, en Adán, diga, todos en Adán, ocultaron a Dios, porque ahora lo que cada uno quería el protagonismo, yo, porque así les dijo Satanás, que se metió a ellos y que vivió en ellos, y el que vivía era ese Satanás, pensando solo en ellos, haciendo lo que ellos querían y desobedeciendo a Dios. Pero, amados, en Cristo, diga, en Cristo, toda la raza humana ahora en Cristo. Vamos a ir a 2 Corintios 5, 17 al 21, por favor. 2 Corintios 5. Vamos a leer los versos 17 al 21 porque normalmente solo leemos el 17. Yo quiero que lea los otros versos también. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pregunto yo, ¿de quién está hablando? De nosotros, sí. Pero dígame un poquito más específico. ¿De quién está hablando cuando dice si alguno está en Cristo? ¿De quién habla? Sí, es fácil decir de los que hemos creído, pero ¿sabe por qué decimos eso? Porque así nos enseñaron. La verdad es que le dije que todo se resume en Adán, ¿o en quién más? O en Cristo. Y una persona o está en Adán o está en Cristo. Pero hoy en día ya nadie puede estar en Adán, porque Cristo mató al Adán, el viejo hombre, en la cruz. Él murió por el Adán viejo para hacer nacer una raza nueva. Y esa raza nueva es su cuerpo, su iglesia. Él cuando murió no dijo, voy a morir, pero a ver, ¿quiénes van a creer? ¿Quiénes irán a creer aquel tiempo? Por todos esos que van a creer. No, él dijo de tal manera, ¿se acuerda el texto? De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el principio dice, amó Dios al mundo, al mundo, al mundo, al mundo. Entonces, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, lo que alguna versión amplificada dijera, si ahora alguno está en Cristo, pues ¿quién no está en Cristo? Si es la era cristiana, amado hermano, si es la era en que Cristo hizo el sacrificio por todo el mundo, derrotando al Adán. Ahora, entre esos que usted me dirá, pero hay gente que no cree, como el tío Procopio. Claro, está ahí, pero la única razón que está ahí como si estuviera en Adán es porque no ha creído que ya Cristo lo hizo por él. Habrá alguien que me entiende, diga amén. Seguimos leyendo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y fíjese, por eso le digo que esto es de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios. Ve, no dice, y todo esto proviene de los que ahora creemos, hermano. No. Dice, y todo esto proviene de Dios. Toda esta salvación para que la gente esté en Cristo proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Dios nos reconcilió a todo el mundo consigo mismo, y luego dice, por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué necesitamos el ministerio de la reconciliación? Obvio, hay muchos que no sabían en aquel tiempo, como hay muchos que no saben el día de hoy. Si tú tienes un hijo que no sabe, tu deber es decirle que ya Cristo murió por él. ¿No es así, amado? Que ya murió por ella, un familiar, y decirle, tu deber es decirle. Me gustó tanto el testimonio de un pastor amigo mío que dice que él estaba en el pastor Frank, y dice, él estaba en el aeropuerto y le dijo a una señora que pasaba muy seguido por ahí, lo miraba y dice, yo hasta me sentía así como que me quería conquistar, porque tiene esta señora que no ve mi anillo, que ya estoy casado. Y luego se acerca a la señora y le dice, oye, tú eres, ¿cómo te dice? Tú eres Néstor. Y él le dice, no, no soy Néstor. Ay, es que te pareces tanto a un hermano de nosotros que se llama Néstor y que hace años que no vemos. Y él usó eso en vez de decirle, no, señor, pues no soy Néstor, que les vaya bien, yo voy de viaje. No, él usó eso y digo, pues fíjate que no soy Néstor, pero en realidad sí somos hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios nos reconcilió a todos en Cristo y ahora somos ya de Dios. Lo único que necesitamos es creerlo y recibir que Dios es nuestro Padre. ¿No le parece maravilloso, hermano? Me gustó tanto el punto que él utilizó para compartir la buena nueva del evangelio. Dios, dice, nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo a los que creían de la iglesia. ¿Cómo dice ahí? Ay, al mundo, perdone usted. Entonces sí reconcilió al mundo, ¿no? Entonces ya no estar tan enojado conmigo, ¿verdad? Cuando le digo que sí, ya nos reconcilió, porque de pronto, este pastor, ¿cómo se atreve a decir que los otros que no creen y que andan tomando ahí, tan reconciliados? Pero si ahí dice, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Y dice, bueno, pero ¿sería el mundo bueno? No, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ahora sí se le acabó, hermano. Porque cualquier religioso en Adán va a decir, ves, hermano, no, ¿cómo puede ser? Ahí dice que Dios decidió, no es que Dios no se dio cuenta que tenían pecados, Él sabía que tenían pecados. Lo que pasa que decidió no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. Así, o se la pongo en la traducción en lenguaje actual. Imagínense, decidió no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. Diga conmigo, ahí está Procopio. Claro, ahí va Procopio y todos los demás. Entonces, ¿cómo decimos nosotros ahora que no, que Dios no los ha reconciliado? Si ya lo reconcilió en Cristo. Y dice al final, y nos encargó a nosotros. Voltea a alguien y dile, también a ti. Dile, también a ti. Voltea a alguien, por favor, ayúdame, también a ti. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la reconciliación? Que ya Dios nos reconcilió, que ahora tú puedes ser ese hijo que Él deseó que fueras, que ya en Cristo lo hizo posible y que ahora has vivido por todo este tiempo pensando que Dios solo te quería destruir, que te quería juzgar por tu pecado, porque así la religión te había dicho, pero que ahora tú le traes la palabra de la reconciliación y le dices, ya Dios te perdonó todos los pecados. ¿Qué es lo primero que una gente dice cuando le tratas de hablar de Dios? No es cierto que la gente dice, pero es que yo tengo muchos pecados. Es que tú no sabes todo lo que yo he pecado. Dice, Dios decidió no tomarte en cuenta tus pecados. Estamos en Cristo, amado hermano. Es la era cristiana. Es la era donde Cristo murió para que todos los que vivían y vivan y vivirán reciban esa gracia abundante que Él nos ha regalado. Para que, dice el verso, vamos hasta el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase. Fíjese, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué le rogaríamos a la gente? ¿Qué le rogaríamos? ¿Qué dice ahí? Reconcíliate con Dios, porque Él ya se reconcilió contigo. Esa es la clave. Reconcíliate con Dios, porque tú en tu mente has vivido separado de Dios. Has vivido pensando que Dios es un Dios así enojado, que te quiere juzgar y que te quiere destruir, que te quiere mandar al infierno, porque eso fue lo que te dijeron. Pero yo hoy traigo la palabra de reconciliación y yo te vengo rogando, y haz de cuenta que es Dios mismo que te viene rogando y te dice: reconcíliate otra vez con Dios. ¿Para qué? Para que toda la gente que ahora cree, porque aquí sí entran los que creen, porque el que no cree no lo puede vivir, pero los que creen vivan reinando en vida, siendo justificados y expresando a Dios en la tierra, como era su plan desde el mero principio. Llego al tercer punto. Entonces, cartas vivas que muestran el amor de Dios. También en 2 de Corintios, pero ahora el capítulo 3 que leíamos al principio, pero solo el 2 y el 3 dice: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son ustedes cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué sucede ahora, mis amados, que somos ya cartas de Cristo, cartas vivas que muestran el amor de Dios? Cada uno de nosotros, mire, cada uno de nosotros y de todos los que creen, los que ya creen, somos un mensaje para toda la gente, incluyendo nuestros familiares que viven en la casa con nosotros. El esposo cristiano no puede ser cristiano solamente cuando va a la congregación, así poniendo una cara así bien bonita, aleluya, gloria a Dios, y nomás entra al carro, abróchate muchacho, a la vieja gritándole ahí. ¿Será una carta de Cristo esa? Es una carta quién sabe de quién. De aquel compa que le dije que vive, pero que no es el de la tarjetita. Porque actúa y se vive como esa realidad pasada. Pero cada uno de nosotros somos un mensaje a toda la gente. Al único Dios que la gente va a ver es al que lee en nosotros. Y lo lee en la vida que vivimos, en las acciones que demostramos, en la forma que nosotros nos comportamos. Esa, mira amado, aquí viene, estoy casi terminando. Esa vida de Cristo en nosotros, esa vida de Cristo en nosotros, llegó a nosotros por voluntad divina. Llegó en una forma divina, no hay explicación que yo oré mucho, que yo ayuné mucho, que yo me tiré de rodillas 40 días y 40 noches. No. Esa vida divina solo pudo llegar a nuestro espíritu en una manera milagrosa de parte de Dios, porque así Dios lo declaró, así Dios lo estableció. Y nosotros, que somos su iglesia, debemos dejar que Cristo sea revelado, amados hermanos, revelado en nosotros, que el que se vea sea Cristo. Diga conmigo, el que se debe ver, ¿quién es? Es Cristo. Que no se vea la religión, que no se vea la denominación, que no se vea la doctrina, que no se vea mi pastor, que no se vea el apóstol, que no se vea las reglas. ¿Qué se debe de ver? Que se vea Cristo. Que se vea Cristo. Así nosotros
debemos vivir expresando a Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Tú te preguntas. Esta persona me pide una peseta. ¿Qué haría Cristo? Yo pienso que a veces Cristo se la haría, a veces no. Porque Él, eso es lo que vemos en la Biblia, que Él, muchos le pidieron ayuda, pero Él solo dijo, solo fui enviado a los que Dios le dirigía. Bueno, haz lo que Dios te dirige. Haz lo que el Espíritu de Dios te dirige. Concluyo entonces. Somos cartas de Cristo, amados hermanos. Somos útiles en el reino de Dios para que su luz alumbre a todos los que están en casa. ¿Cuál es la casa? El mundo. Porque de tal manera amó a Dios al mundo. Y nosotros somos cartas de Dios, útiles en su reino, para alumbrar a la gente que no conoce esta buena nueva. ¿No le parece una buena nueva, amado hermano? Saber que ya todo está en Adán o en Cristo, y que ya lo de Adán es pasado, y que ahora lo que queda es lo presente, y es Cristo, su reino, su resurrección, su vida nueva que Él ya ha traído, y nosotros somos la luz. Por eso debemos de hacer nuestra parte conforme a lo que Dios nos ha regalado a cada uno, amado. Porque no todos cumplimos la misma función. Todos trabajamos para el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Se lo dije al principio, que todo fuera lleno de Cristo, que todo estuviera resumido en Cristo. Y nosotros no todos hacemos lo mismo, pero cada uno en lo que nos ha tocado. Primera de Pedro 4, 10 al 11, y ahí terminó mi mensaje en esta mañana. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Algo, y ahí dice, primero dice cada uno, ¿verdad? No dice algunos, sino dice cada uno. O sea que cada uno de nosotros sí hemos recibido algo, pero según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y luego dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ves? La gracia de Dios no tiene una sola forma de predicarse. La gracia de Dios tiene muchas formas de mostrarse. Siguiente verso, por favor. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministrar acá es enseñar, es decirle a alguien, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, mis amados, somos esas cartas de Cristo para ministrar a la gente, para hablar a la gente. Algunos no podremos mucho, pero tal vez le podremos decir, un Dios te ama, un Cristo murió ya por ti, o un Cristo ya te reconcilió con Dios. O al último, tal vez podrá decirle, te invito conmigo para que vayamos a aprender juntos y nos enseñen de esta reconciliación. Porque la gente le va a decir a usted, tú tienes algo que no sé qué es. Esa es la luz de Cristo. Y tal vez usted todavía no la puede expresar totalmente y va a tener que decirle, vente conmigo. Y yo tal vez no te la puedo explicar toda, pero yo te llevo donde nos puedan explicar. Y hasta que puedas explicarla, tal vez tengas que seguir trayendo a las personas. La clave es, algunos no quieren venir, obviamente nos necesitan allá. Y allá es donde debemos de expresarles este mensaje de Dios. Que ya Dios nos reconcilió a todos, que Cristo nos justificó, que Cristo nos hizo hijos de Dios, y que esa persona, si lo cree, también puede serlo, porque no depende de nuestras obras. ¿Está de acuerdo conmigo en esta mañana? También a cada persona que nos miras en el mensaje grabado o transmitiéndose donde quiera que estés,
aprende que tú eres una carta de Cristo y lleva este mensaje a todas personas que tú puedas. Un abrazo hasta allá.